poderosas sobre la autoaceptación y el amor propio está escondida en la historia más emotiva de la Biblia. Pocos conocen el verdadero poder transformador de lo que sucedió con María Magdalena en el jardín de la resurrección. Lo que Jesús hizo por ella en ese momento puede cambiar completamente tu visión sobre tu propio valor y tu capacidad de dejar atrás el pasado que te atormenta. Existe una mujer en la Biblia cuya historia de transformación es tan poderosa que se ha convertido en símbolo universal de liberación y redención. María Magdalena no era simplemente una seguidora de Jesús, ella era alguien que experimentó la liberación interior más profunda que un ser humano puede vivir. Y lo más increíble es que su historia no terminó con su liberación inicial. El momento más conmovedor sucedió justamente cuando ella pensó que había perdido todo nuevamente. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos de esta historia que ocurrió en Juan capítulo 20 verse. Y vas a descubrir cómo la experiencia de María Magdalena en el jardín del sepulcro vacío puede ser el espejo de tu propia jornada de autoaceptación. Porque así como ella, muchos de nosotros cargamos heridas del pasado, culpas que nos atormentan y la sensación de que no somos dignos de amor verdadero. Esta no es solo una historia religiosa antigua, es un manual de liberación emocional y espiritual que sigue siendo relevante hoy. María Magdalena vivió lo que millones de personas buscan desesperadamente: la capacidad de liberarse completamente del peso del pasado y descubrir su verdadero valor. Su experiencia nos enseña que no importa qué tan profundas sean nuestras heridas, o qué tan oscuro haya sido nuestro pasado, siempre existe la posibilidad de una transformación radical y completa. Antes de entrar en la historia propiamente dicha, necesitamos entender qué significa realmente la liberación espiritual. No estamos hablando de un concepto abstracto o filosófico. Estamos hablando de una transformación real, tangible, que afecta cada área de tu vida de manera práctica y medible. María Magdalena había sido liberada de 7 demonios. Según Lucas 8:2, en la cultura bíblica, el número 7 representaba completitud y perfección. Esto significa que ella experimentó una liberación total completa de todo lo que la aprisionaba. Pero la liberación espiritual no es solo un evento puntual, es un proceso continuo de descubrir quién eres realmente a los ojos de Dios y de reconectar con tu verdadera esencia. La liberación espiritual involucra 5 elementos fundamentales que transforman tu vida cotidiana. Primero, el reconocimiento de que tienes valor inherente independiente de tus errores pasados o de lo que otros piensen de ti. Segundo, la capacidad de verte a ti mismo a través del lente del amor incondicional, no a través de la culpa, la vergüenza o la autocrítica destructiva. Tercero, la valentía para abrazar una nueva identidad basada en tu verdadero propósito, no en las etiquetas que te han puesto o que tú mismo te has puesto. Cuarto, la liberación espiritual te da la capacidad de procesar emociones difíciles sin ser destruido por ellas. Y quinto, te permite desarrollar relaciones saludables y auténticas, libres de la necesidad desesperada de aprobación o del miedo al rechazo. En el día a día, esto se traduce en libertad emocional real, libertad para tomar decisiones sin el peso asfixiante del pasado, libertad para relacionarte con otros sin las barreras de la autocondenación o la inseguridad extrema, libertad para soñar y construir un futuro sin ser prisionero de tus fallas anteriores, y libertad para expresar tu verdadera personalidad sin máscaras o pretensiones agotadoras. La liberación espiritual también impacta tu salud física. Cuando te liberas de cargas emocionales pesadas, tu sistema inmunológico se fortalece, tu calidad de sueño mejora, y tu nivel de energía se incrementa significativamente. Tópico 3. Cómo las prácticas espirituales impactan la vida emocional y mental. 2:30 a 4:15 minutos. La historia de María Magdalena nos muestra algo fascinante sobre cómo la liberación espiritual transforma nuestra vida emocional y mental de maneras que la ciencia moderna está comenzando a entender y validar. Cuando Jesús la liberó de los 7 demonios, no fue solo una curación física o espiritual, fue una completa reestructuración de cómo ella se veía a sí misma y cómo procesaba la realidad. Piensa en esto. Antes de la liberación, María Magdalena vivía bajo el control de fuerzas que distorsionaban su percepción de la realidad. No podía ver claramente ni a sí misma ni al mundo que la rodeaba. Esto es exactamente lo que nos sucede cuando estamos atrapados en patrones mentales destructivos, traumas no resueltos, o culpas que llevamos como cadenas invisibles. La liberación espiritual actúa como un reset mental y emocional profundo. Nos permite desarrollar lo que los psicólogos llaman resiliencia emocional, la capacidad de enfrentar adversidades sin ser destruidos por ellas. María Magdalena demostró esto de forma extraordinaria, incluso después de presenciar la crucifixión brutal del hombre que había cambiado su vida. Ella no se desmoronó completamente.
no volvió a sus patrones antiguos de comportamiento autodestructivo. La neurociencia actual confirma algo que María Magdalena experimentó hace 2000 años, experiencias profundas de aceptación incondicional y liberación espiritual literalmente rewiring nuestro cerebro. Crean nuevas conexiones neuronales que reemplazan los patrones antiguos de miedo, ansiedad, depresión y autorrecriminación. La liberación espiritual no es solo un concepto religioso, es una realidad neurobiológica que impacta nuestra salud mental de forma mensurable. Los estudios muestran que personas que han experimentado transformaciones espirituales profundas desarrollan mayor actividad en las regiones del cerebro asociadas con la empatía, la compasión y la autorregulación emocional. También muestran una disminución significativa en la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo y la ansiedad en nuestro cerebro. María Magdalena desarrolló lo que podríamos llamar inteligencia emocional espiritual, la capacidad de navegar emociones complejas con sabiduría divina. Ella aprendió a distinguir entre sentimientos temporales y verdades eternas. Aprendió a procesar dolor sin ser consumida por él, y a experimentar alegría sin depender de circunstancias externas para mantenerla. Esta transformación emocional y mental no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual de renovación que requirió práctica diaria, comunidad de apoyo y una relación consistente con Jesús. Pero los resultados fueron evidentes para todos los que la conocían. Para entender la profundidad de lo que sucedió en el Jardín de la Resurrección, necesitamos conocer la jornada completa de María Magdalena desde sus momentos más oscuros hasta su transformación radical. Su nombre aparece más veces en los evangelios que el de muchos apóstoles hombres, lo que nos muestra la importancia de su historia para los primeros cristianos y para nosotros hoy. Cuando Jesús encontró a María Magdalena por primera vez, ella estaba en un estado de tormento espiritual, emocional y probablemente físico que pocos de nosotros podemos imaginar completamente. Los 7 demonios que la poseían representaban una prisión interior total y absoluta. Vivía fragmentada, sin control sobre sus propios pensamientos, emociones, acciones o incluso su identidad básica. Imagina despertar cada día sin saber quién eres realmente. Imagina vivir con voces internas que constantemente te dicen que no tienes valor, que eres irreparable, que nunca serás digna de amor o respeto. Imagina la tortura de perder el control de tu propia mente y comportamiento, siendo espectadora impotente de acciones que no puedes controlar. Esta era la realidad diaria de María Magdalena antes del encuentro transformador con Jesús. Los relatos históricos sugieren que María Magdalena probablemente venía de Magdalá, una ciudad próspera en el mar de Galilea. Esto significa que antes de su tormento, ella probablemente tenía una vida social y económica estable. Su caída en la opresión demoníaca habría sido aún más devastadora porque representaba la pérdida no solo de su paz interior, sino también de su posición social, sus relaciones y su futuro. Pero cuando Jesús la liberó, algo extraordinario sucedió que va más allá de la simple curación. Ella no solo fue restaurada a su estado anterior, fue transformada en algo completamente nuevo. Encontró su verdadera identidad, no como había sido antes de la opresión, sino como Dios siempre había intentado que fuera. Y aquí está la parte más hermosa de su historia: ella eligió usar su libertad recién encontrada para seguir a Jesús y apoyar su ministerio. Lucas 8 y 2:3 nos cuenta que ella, junto con otras mujeres que habían sido curadas, sustentaban a Jesús y los discípulos con sus propios recursos financieros. Esto nos revela algo profundo sobre la verdadera transformación cuando experimentamos liberación genuina. Nuestra respuesta natural es usar nuestra libertad para servir a algo mayor que nosotros mismos. María Magdalena no se escondió en su nueva vida o se retiró a un lugar seguro para proteger su sanidad. En cambio, se convirtió en una de las seguidoras más dedicadas, valientes y generosas de Jesús. Su transformación no fue solo personal, se convirtió en una fuerza transformadora para otros también. La paz interior que María Magdalena encontró a través de su relación con Jesús no era una paz superficial o temporal que dependía de circunstancias favorables. Era lo que la Biblia llama paz que sobrepasa todo entendimiento, una serenidad profunda y sobrenatural que permanece firme incluso en medio de las tormentas más devastadoras de la vida. Esta paz se manifestó de forma increíble y práctica en la vida diaria de María Magdalena. Mientras muchos discípulos huyeron durante la crucifixión por miedo a las autoridades romanas y judías, ella permaneció junto a la cruz, arriesgando su propia seguridad. Mientras otros se escondieron en casas cerradas por temor, ella fue al sepulcro para cuidar del cuerpo de Jesús, enfrentando tanto el dolor emocional como los peligros físicos. Esto no era valentía humana común,
Era la paz sobrenatural de alguien que había encontrado su ancla en algo inamovible. La verdadera paz interior viene de 4 descubrimientos fundamentales que María Magdalena hizo a través de su relación transformadora con Jesús. Primero, que ella era profunda e incondicionalmente amada exactamente como era, con todo su pasado traumático y todas sus imperfecciones humanas. No tenía que ganar este amor o mantenerlo a través de perfección, era un regalo gratuito y eterno. Segundo, que su valor como persona no dependía de lo que otros pensaran de ella, de cuántos errores había cometido en el pasado, o de cuán exitosa fuera según los estándares del mundo. Su valor era inherente, otorgado por su creador, e indestructible por circunstancias externas. Tercero, que ella tenía un propósito único y significativo que nadie más en la historia podría cumplir. Su vida no era un accidente o una serie de eventos sin sentido. Era parte de un plan divino más grande donde cada experiencia, incluso las más dolorosas, podía ser redimida y usada para bien. Cuarto, que no estaba sola en su jornada. Tenía acceso constante a la presencia, sabiduría y poder de Dios para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Esta paz interior se convirtió en su fortaleza emocional inquebrantable. Ya no necesitaba la aprobación constante de otros para sentirse valiosa. No vivía más en ansiedad crónica sobre el futuro o en depresión paralizante sobre el pasado. Había encontrado un centro de gravedad espiritual que la mantenía estable e íntegra independientemente de las circunstancias externas que enfrentara. Es crucial entender que esta paz no eliminó los desafíos, las pérdidas o las emociones difíciles de la vida de María Magdalena. Ella todavía enfrentó persecución, incomprensión, pérdidas devastadoras y momentos de confusión. Pero ahora tenía recursos internos sobrenaturales para procesar estas experiencias sin ser destruida o definida por ellas. La paz de María Magdalena también se manifestó en su capacidad para mantener relaciones saludables. Ya no era posesiva, desesperada o codependiente en sus vínculos con otros. Podía amar profundamente sin perder su identidad, y podía estar sola sin sentirse abandonada o rechazada. La paz interior que María Magdalena encontró a través de su relación con Jesús no era una paz superficial o temporal que dependía de circunstancias favorables. Era lo que la Biblia llama paz que sobrepasa todo entendimiento, una serenidad profunda y sobrenatural que permanece firme incluso en medio de las tormentas más devastadoras de la vida. Esta paz se manifestó de forma increíble y práctica en la vida diaria de María Magdalena. Mientras muchos discípulos huyeron durante la crucifixión por miedo a las autoridades romanas y judías, ella permaneció junto a la cruz, arriesgando su propia seguridad. Mientras otros se escondieron en casas cerradas por temor, ella fue al sepulcro para cuidar del cuerpo de Jesús, enfrentando tanto el dolor emocional como los peligros físicos. Esto no era valentía humana común, era la paz sobrenatural de alguien que había encontrado su ancla en algo inamovible. La verdadera paz interior viene de 4 descubrimientos fundamentales que María Magdalena hizo a través de su relación transformadora con Jesús. Primero, que ella era profunda e incondicionalmente amada exactamente como era, con todo su pasado traumático y todas sus imperfecciones humanas. No tenía que ganar este amor o mantenerlo a través de perfección, era un regalo gratuito y eterno. Segundo, que su valor como persona no dependía de lo que otros pensaran de ella, de cuántos errores había cometido en el pasado, o de cuán exitosa fuera según los estándares del mundo. Su valor era inherente, otorgado por su creador, e indestructible por circunstancias externas. Tercero, que ella tenía un propósito único y significativo que nadie más en la historia podría cumplir. Su vida no era un accidente o una serie de eventos sin sentido. Era parte de un plan divino más grande donde cada experiencia, incluso las más dolorosas, podía ser redimida y usada para bien. Cuarto, que no estaba sola en su jornada. Tenía acceso constante a la presencia, sabiduría y poder de Dios para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Esta paz interior se convirtió en su fortaleza emocional inquebrantable. Ya no necesitaba la aprobación constante de otros para sentirse valiosa. No vivía más en ansiedad crónica sobre el futuro o en depresión paralizante sobre el pasado. Había encontrado un centro de gravedad espiritual que la mantenía estable e íntegra independientemente de las circunstancias externas que enfrentara. Es crucial entender que esta paz no eliminó los desafíos, las pérdidas o las emociones difíciles de la vida de María Magdalena.
Ella todavía enfrentó persecución, incomprensión, pérdidas devastadoras y momentos de confusión. Pero ahora tenía recursos internos sobrenaturales para procesar estas experiencias sin ser destruida o definida por ellas. La paz de María Magdalena también se manifestó en su capacidad para mantener relaciones saludables. Ya no era posesiva, desesperada o codependiente en sus vínculos con otros. Podía amar profundamente sin perder su identidad, y podía estar sola sin sentirse abandonada o rechazada. Una de las revelaciones más poderosas en la historia de María Magdalena es cómo su jornada espiritual la llevó a un autoconocimiento profundo que la ciencia moderna está comenzando a entender y validar. Antes de conocer a Jesús, ella estaba completamente desconectada de quién realmente era. La opresión demoníaca había creado una identidad falsa, construida sobre mentiras, miedos, traumas y distorsiones de la realidad. El proceso de liberación espiritual es, en esencia, un proceso científico de redescubrimiento de nuestra verdadera naturaleza. María Magdalena descubrió que por debajo de todas las capas de trauma, rechazo, tormento espiritual y condicionamiento negativo, existía una mujer de valor inestimable, creada a la imagen de Dios, con dones únicos, talentos específicos y un llamado divino particular. La neurociencia contemporánea confirma algo que María Magdalena experimentó hace 2 milenios: experiencias profundas de aceptación incondicional y amor transformador literalmente cambian la estructura física de nuestro cerebro. Estas experiencias activan regiones asociadas con la autocompasión, reducen significativamente la actividad de la amígdala, el centro del miedo y la ansiedad, y fortalecen las conexiones en el córtex prefrontal, que es responsable de la autorregulación emocional, la toma de decisiones sabias y el pensamiento complejo. Los estudios en neuroplasticidad muestran que el cerebro humano mantiene la capacidad de formar nuevas conexiones neuronales durante toda la vida. Esto significa que patrones de pensamiento destructivos, traumas profundos y sistemas de creencias limitantes pueden ser literalmente reescritos a través de experiencias transformadoras sostenidas. María Magdalena vivió esta realidad científica antes de que tuviéramos la tecnología para medirla. El autoconocimiento espiritual que María Magdalena desarrolló tenía múltiples dimensiones interconectadas. Primera dimensión, ella comprendió su historia personal no como una condena perpetua, sino como parte de una jornada más grande de propósito y crecimiento. Sus experiencias más dolorosas se convirtieron en fuentes de sabiduría, compasión y capacidad para ayudar a otros. Segunda dimensión, ella reconoció y desarrolló sus dones naturales únicos, su capacidad de amar profundamente sin reservas, su lealtad inquebrantable incluso en circunstancias extremas, su coraje para enfrentar situaciones peligrosas cuando otros huían, y su sensibilidad espiritual excepcional para reconocer la presencia de Dios. Tercera dimensión, ella descubrió su misión específica en el plan mayor de Dios. No era solo una beneficiaria pasiva de la gracia divina, era una participante activa en la transformación del mundo. Su propia historia de liberación se convirtió en una herramienta poderosa para ofrecer esperanza tangible a otros que estaban atrapados en prisiones similares. Cuarta dimensión, ella desarrolló lo que podríamos llamar inteligencia emocional espiritual, la capacidad de integrar sabiduría divina con experiencia humana para navegar relaciones complejas, tomar decisiones difíciles y mantener equilibrio emocional en medio de circunstancias caóticas. Este autoconocimiento transformó completamente su visión del mundo y su lugar en él. Dejó de verse como víctima de las circunstancias para verse como co-creadora con Dios de su realidad. Entendió que tenía poder real para influenciar su entorno, sus relaciones y su futuro a través de sus elecciones conscientes y su conexión espiritual. La historia de María Magdalena en el Jardín de la Resurrección nos enseña una lección profunda y práctica sobre mindfulness espiritual y la importancia de la presencia consciente en nuestra vida diaria. Mientras otros discípulos se habían dispersado, escondido o distraído con sus propios miedos y preocupaciones, ella estaba completamente presente en el momento más crucial de la historia humana. Juan 20:11 nos dice simplemente que María estaba llorando afuera del sepulcro. Esta descripción aparentemente simple revela algo extraordinario sobre su capacidad desarrollada de estar completamente presente con sus emociones incluso cuando eran abrumadoramente dolorosas. No estaba huyendo del dolor, negando la realidad, distrayéndose con actividades frenéticas o anestesiándose con sustancias o comportamientos adictivos. Estaba allí, completamente presente, procesando activamente la aparente pérdida del hombre que había transformado su vida. El mindfulness espiritual que María Magdalena practicó no significa eliminar o suprimir emociones difíciles,
Significa estar presente con ellas de una manera que permite que Dios trabaje a través de ellas para nuestro crecimiento y sanidad. Ella demostró una madurez emocional y espiritual extraordinaria al permanecer en el lugar del dolor en lugar de huir de él, sabiendo instintivamente que la presencia consciente era el camino hacia la breakthrough. Su práctica de presencia mindful fue recompensada de manera sobrenatural y específica, porque estaba genuinamente presente en el momento sin distracción mental o emocional. Fue capaz de percibir y reconocer la presencia angelical en el sepulcro cuando otros habrían estado demasiado perturbados o distraídos para notarla. Porque estaba atenta y abierta a lo que estaba sucediendo en su entorno inmediato, percibió cuando Jesús se acercó, aunque inicialmente no lo reconoció. El mindfulness espiritual que María Magdalena modeló involucra 5 elementos prácticos que podemos incorporar en nuestra vida diaria. Primero, aceptación completa del momento presente incluyendo las emociones incómodas, las circunstancias difíciles y la incertidumbre sobre el futuro. No resistencia, sino abrazo consciente de lo que es real ahora. Segundo, apertura receptiva para percibir la presencia y actividad de Dios incluso en circunstancias inesperadas, dolorosas o aparentemente negativas. Esto requiere liberar nuestras expectativas rígidas sobre cómo Dios debería moverse y estar disponibles para sorpresas divinas. Tercero, disponibilidad inmediata para responder cuando Dios habla, actúa o se revela, sin importar cuán diferentes sean sus métodos de nuestras expectativas previas. María Magdalena estaba tan presente que pudo reconocer instantáneamente la voz de Jesús cuando él simplemente pronunció su nombre. Cuarto, integración consciente de experiencias espirituales con responsabilidades prácticas. Después de su encuentro transformador con Jesús resucitado, ella inmediatamente fue a compartir la noticia con otros, traduciendo su experiencia mística en acción práctica. Quinto, perseverancia paciente en la presencia durante periodos de aparente silencio divino o confusión espiritual. María Magdalena no abandonó su búsqueda o su presencia cuando las cosas no tenían sentido inmediatamente. Esta práctica de presencia consciente fue fundamental para que ella se convirtiera en la primera testigo de la resurrección. Si hubiera huido del dolor, se hubiera distraído con otras preocupaciones, o hubiera abandonado su búsqueda cuando las cosas se volvieron confusas, habría perdido el momento más significativo y transformador de su vida. La transformación espiritual de María Magdalena no solo cambió quién era como persona, revolucionó completamente cómo veía la vida, las relaciones, el sufrimiento, el propósito y el significado de la existencia humana. Su perspectiva fue radicalmente renovada en múltiples dimensiones fundamentales que afectaron cada decisión y prioridad en su vida. Primera transformación: su visión sobre el sufrimiento fue completamente revolucionada. Antes de conocer a Jesús, el sufrimiento era simplemente destrucción sin sentido, tortura que no llevaba a ningún lugar positivo, dolor que solo generaba más dolor. Después de la liberación, ella aprendió que el sufrimiento podía ser un camino hacia crecimiento profundo, compasión expandida, fortaleza interior y una conexión más íntima con Dios. Esto no significa que buscara sufrimiento o lo glorificara, sino que ya no era aterrorizada o paralizada por él. Segunda transformación: su comprensión sobre relaciones cambió de manera radical. Pasó de alguien que estaba aislada, rechazada y probablemente herida por relaciones tóxicas o abusivas, a alguien que se convirtió en parte de una comunidad espiritual profunda y significativa. Aprendió la diferencia crucial entre dependencia emocional enfermiza y amor genuino saludable. Su devoción a Jesús era profunda e inquebrantable, pero no era posesiva, desesperada o manipuladora. Tercera transformación: su perspectiva sobre propósito de vida fue completamente revolucionada. Antes de la liberación, probablemente vivía sin dirección clara, esperanza tangible o visión significativa para el futuro. Después descubrió que su vida tenía significado no solo para ella personalmente, sino para el plan divino más grande para la humanidad. Entendió que sus experiencias pasadas, por más dolorosas que hubieran sido, podían ser redimidas y usadas como herramientas poderosas para ayudar, sanar e inspirar a otros. Cuarta transformación: su visión sobre identidad personal fue completamente renovada desde los cimientos. Dejó de definirse por sus errores pasados, sus traumas, sus fallas, o por las opiniones cambiantes de otras personas. Su nueva identidad estaba fundamentada sólidamente en cómo Dios la veía y en el propósito único e irreemplazable que había recibido. Quinta transformación: su entendimiento sobre tiempo y eternidad cambió radicalmente. Comenzó a ver su vida no como una serie de eventos desconectados o accidentales,
sino como parte de una narrativa eterna más grande donde cada momento tenía significado potencial y cada elección tenía consecuencias que se extendían más allá de lo visible. Estas transformaciones de perspectiva se manifestaron de formas extremadamente prácticas en la vida cotidiana de María Magdalena. Se convirtió en una de las principales apoyadoras financieras del ministerio de Jesús, usando sus recursos materiales para propósitos eternos. Permaneció fiel y presente incluso cuando esto significaba riesgo personal significativo, demostrando que sus prioridades habían cambiado completamente. Durante la crucifixión, cuando otros huyeron por miedo, ella permaneció porque entendía que los momentos más difíciles a menudo son los más significativos. En el sepulcro, cuando otros se habían resignado a la pérdida, ella continuó buscando porque había aprendido que los finales aparentes a menudo son comienzos disfrazados. Su nueva perspectiva también la liberó de la necesidad de controlar resultados. Podía invertir completamente en relaciones y causas sin estar ansiosa sobre garantías o sin manipular para asegurar resultados específicos. Había aprendido a sostener sus objetivos y sueños con manos abiertas, confiando en la sabiduría y timing divinos. La figura de Jesús en la vida de María Magdalena nos ofrece el modelo más perfecto y completo de liderazgo espiritual transformador que existe en la historia humana. La forma específica en que él interactuó con ella nos enseña lecciones profundas y prácticas sobre cómo el amor incondicional genuino opera para traer sanidad, liberación y transformación duradera no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Primera lección fundamental: Jesús vio a María Magdalena por su potencial divino, no por su pasado traumático. Cuando la encontró atormentada por demonios, fragmentada y probablemente rechazada por la sociedad, él no vio a una mujer irreparable, peligrosa o indigna de inversión. Vio a alguien creada a la imagen perfecta de Dios, con un destino glorioso y único, temporalmente aprisionada por fuerzas destructivas que no definían su verdadera identidad. Esta perspectiva transformó todo en su interacción. Segunda lección: Jesús ofreció liberación completa sin condiciones previas, requisitos de rendimiento o periodos de prueba. No exigió que María Magdalena demostrara que era digna de ayuda, que cambiara primero para después recibir liberación, o que prometiera comportamientos específicos futuros. Actuó a partir de amor puro, sin agenda personal oculta, expectativas manipuladoras o necesidad de recibir algo a cambio. Tercera lección: Jesús respetó completamente su autonomía personal después de la liberación. No intentó controlarla, hacerla dependiente de él de forma enfermiza, o dirigir cada detalle de su vida. La liberó para hacer sus propias elecciones conscientes, y ella eligió seguirlo porque había experimentado algo genuinamente transformador, no por obligación, miedo, culpa o presión social. Cuarta lección: Jesús valoró y honró su contribución única al reino. Permitió que ella apoyara su ministerio financieramente, reconociendo que tenía recursos valiosos para ofrecer y talentos específicos para contribuir. No la trató como un proyecto de caridad perpetuo o como alguien que solo podía recibir sin dar. La vio como socia legítima en el trabajo de transformación mundial. Quinta lección: Jesús le confió la responsabilidad y el honor más grandes de la historia humana. En el jardín de la resurrección, eligió a María Magdalena como la primera persona en ver, reconocer y anunciar su victoria sobre la muerte. Esto muestra el nivel extraordinario de confianza, respeto y valoración que tenía por ella como persona y como líder. Sexta lección: Jesús mantuvo conexión personal íntima incluso después de su resurrección. Cuando se reveló a ella en el jardín, no fue formal o distante. La llamó por su nombre con ternura, reconoció su dolor y le dio instrucciones específicas que validaron su importancia en el plan divino. Estas lecciones sobre liderazgo espiritual transformador pueden y deben ser aplicadas en nuestras relaciones familiares, amistades, liderazgo profesional y ministerio personal. Cuando vemos a otros por su potencial en lugar de por sus problemas actuales, cuando ofrecemos amor incondicional sin manipulación, cuando respetamos la autonomía personal, cuando valoramos las contribuciones únicas de cada persona, y cuando confiamos responsabilidades significativas a quienes han experimentado transformación, replicamos el modelo de Jesús. El liderazgo transformador no se trata de tener todas las respuestas o de ser perfecto. Se trata de amar auténticamente, ver claramente el valor en otros, y crear espacios seguros donde la transformación genuina puede ocurrir naturalmente. Ahora llegamos al momento más emotivo, transformador y significativo en la historia de María Magdalena: su encuentro íntimo con Jesús resucitado en el jardín. Juan 20 y 11-18 nos presenta una escena de intimidad, reconocimiento mutuo
y revelación que pocos textos en toda la literatura mundial logran igualar en belleza emocional, profundidad espiritual y poder transformador. La escena comienza con María Magdalena llorando afuera del sepulcro vacío, en un estado de dolor que va más allá de la tristeza normal. Había perdido no solo a Jesús, el hombre que había transformado completamente su vida y le había dado razón para vivir, sino que ahora incluso su cuerpo había desaparecido misteriosamente. Para ella, esto representaba la pérdida final y absoluta de todo lo que daba sentido, propósito y esperanza a su existencia. Ella estaba enfrentando lo que muchos de nosotros enfrentamos en nuestros momentos más oscuros, el terror de que nuestra fuente principal de esperanza, identidad y dirección haya desaparecido para siempre, dejándonos completamente perdidos y sin ancla en la realidad. Cuando los ángeles le preguntaron por qué lloraba, su respuesta revela la profundidad extraordinaria de su amor y la intimidad de su relación con Jesús. Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Note específicamente que no dijo nuestro Señor o el Señor de manera formal y distante. Dijo mi Señor, revelando la relación personal, íntima y profundamente significativa que había desarrollado con Jesús a lo largo de los años. Entonces sucede algo que demuestra la increíble ternura de Dios. Ella se da vuelta y ve a Jesús parado allí, pero no lo reconoce inmediatamente. Esto nos enseña algo profundo sobre cómo Dios frecuentemente se revela en nuestras vidas. No siempre de la forma que esperamos, sino de la manera que más necesitamos en ese momento específico. A menudo Dios está más cerca de nosotros precisamente cuando sentimos que está más ausente. Jesús le hace dos preguntas que revelan su corazón pastoral. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Estas no eran preguntas para obtener información. Jesús sabía perfectamente por qué lloraba y a quién buscaba. Eran preguntas diseñadas para ayudarla a procesar sus emociones y preparar su corazón para el milagro que estaba a punto de experimentar. María Magdalena, pensando que él era el jardinero, hace una petición que revela la totalidad de su devoción. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo. La disposición de esta mujer de cargar sola el cuerpo muerto de un hombre adulto muestra la profundidad extraordinaria de su amor, dedicación y determinación de honrar a Jesús incluso en la muerte. Y entonces ocurre el milagro que define todo y cambia la historia para siempre. Jesús simplemente pronuncia su nombre, María, una sola palabra, apenas una palabra, pero pronunciada con todo el amor, reconocimiento, aceptación, ternura y valoración del universo concentrados en esos 5 sonidos. Inmediatamente con esa palabra, ella lo reconoce completamente, Raboni, que significa mi maestro o mi querido maestro. Su respuesta no fue solo de reconocimiento cognitivo, fue de reconocimiento del corazón, del alma, de todo su ser, respondiendo a la voz del amor que la había transformado. Este momento nos enseña la verdad más bella sobre la naturaleza de Dios. Él nos conoce íntimamente por nombre. No somos números, casos o proyectos genéricos para Él. Somos únicos, especiales, conocidos completamente y amados específicamente. Cuando Jesús pronunció el nombre de María Magdalena, estaba comunicando: te conozco completamente, te veo exactamente como eres. Eres preciosa para mí, tu dolor importa. Tu búsqueda no ha sido en vano. La historia de María Magdalena en Juan 20 no es simplemente una narrativa histórica hermosa para admirar desde la distancia, es un mapa detallado y práctico para tu propia jornada de liberación, autoaceptación y transformación personal. Cada elemento de su experiencia contiene lecciones específicas y aplicables que puedes implementar en tu vida comenzando hoy mismo. Primera aplicación práctica: así como María Magdalena, necesitas desarrollar la valentía de permanecer presente en los momentos difíciles de tu vida. Cuando tu mundo parece estar desmoronándose, cuando pierdes algo o alguien fundamental, cuando tus planes se destruyen o tus esperanzas se frustran, resiste la tentación natural de huir, esconderte, anestesiarte o distraerte compulsivamente. Permanece presente. Permite que sientes el dolor completamente, pero mantente abierto para percibir cuando Dios esté moviéndose en tu situación de maneras que podrían sorprenderte. Segunda aplicación: aprende a reconocer la voz distintiva de Dios llamando tu nombre en medio del ruido de la vida moderna. Así como Jesús llamó a María Magdalena por su nombre, Dios está constantemente intentando captar tu atención personal, ofreciéndote amor incondicional, dirección específica y propósito claro. Pero necesitas desarrollar oídos espirituales sensibles para reconocer su voz en medio de las distracciones constantes, las presiones sociales y el ruido interno de tus propios miedos y dudas. Tercera aplicación: acepta radicalmente que tu historia pasada, por más dolorosa o vergonzosa que sea, no define tu valor presente ni limita tu potencial futuro.
María Magdalena no permitió que su pasado demoníaco le impidiera abrazar completamente su nueva identidad en Cristo. Tú también puedes elegir conscientemente ver tus fallas, traumas, errores y experiencias difíciles como parte de tu jornada de crecimiento, no como tu sentencia definitiva o tu identidad permanente. Cuarta aplicación: entiende profundamente que la verdadera libertad y transformación vienen de relación auténtica con Dios, no de seguir reglas religiosas, técnicas de autoayuda o fórmulas psicológicas por sí solas. María Magdalena fue transformada a través de su conexión personal e íntima con Jesús, no a través de seguir una lista de prácticas espirituales externas. Busca cultivar una relación genuina, honesta y consistente con Dios, no solo adoptar comportamientos que parezcan espirituales superficialmente. Quinta aplicación: usa intencionalmente tu experiencia personal de crecimiento, sanidad y libertad para ayudar, inspirar y ofrecer esperanza tangible a otros que están luchando. Después de encontrar a Jesús resucitado, María Magdalena inmediatamente fue a anunciar la buena noticia a los discípulos desanimados. Su propia jornada de liberación se convirtió en una fuente poderosa de esperanza para su comunidad. De la misma manera, tus experiencias de superación, crecimiento personal y breakthrough espiritual pueden ser herramientas extraordinarias para bendecir, fortalecer y transformar las vidas de personas en tu círculo de influencia. Sexta aplicación: desarrolla consistentemente prácticas de mindfulness espiritual que te permitan estar presente con Dios en tu vida cotidiana. Crea espacios regulares de silencio, reflexión, oración y escucha donde puedas procesar tus experiencias con Dios y estar disponible para sus sorpresas divinas. Séptima aplicación: abraza tu unicidad y valor inherente independientemente de lo que otros piensen, digan o hagan. María Magdalena aprendió a encontrar su identidad y seguridad en cómo Dios la veía, no en la opinión fluctuante de la sociedad. Tú también puedes desarrollar esta fortaleza interior que te libera de la necesidad desesperada de aprobación externa. Hoy quiero que hagas 4 compromisos específicos y medibles. Primero, identifica una área concreta de tu vida donde todavía estás prisionero del pasado. Puede ser culpa, resentimiento, miedo o patrones destructivos, y decide conscientemente liberar esa área para que Dios trabaje su transformación. Escribe específicamente qué vas a soltar y cómo vas a comenzar ese proceso. Segundo, establece una práctica diaria de presencia mindful con Dios. Puede ser 10 minutos de silencio cada mañana, una caminata de oración cada tarde o un tiempo de reflexión antes de dormir, donde crees espacio consistente para escuchar la voz de Dios y procesar tu vida con Él. Tercero, encuentra una manera concreta de compartir tu propia historia de crecimiento, superación o transformación con alguien específico que necesita esperanza. Puede ser a través de una conversación personal, escribiendo tu testimonio, o simplemente modelando una vida transformada. Cuarto, comienza a practicar ver a otras personas en tu vida, especialmente aquellas que te irritan, te han herido, o están luchando, con los ojos de Jesús, viendo su potencial divino en lugar de solo sus problemas actuales. Recuerda siempre esta verdad fundamental: así como María Magdalena descubrió en el jardín de la resurrección, los momentos que parecen representar finales devastadores frecuentemente son el comienzo de los milagros más extraordinarios de Dios. Tu historia no ha terminado. Tu transformación todavía está en proceso. Y Dios está llamando tu nombre con el mismo amor incondicional, la misma aceptación total y el mismo propósito glorioso que demostró a María Magdalena en aquella mañana que cambió el mundo para siempre. Si este mensaje ha tocado profundamente tu corazón y ha despertado esperanza en áreas donde habías perdido la fe, deja un comentario específico abajo compartiendo cuál aspecto de la historia de María Magdalena más impactó tu perspectiva personal. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo mensajes poderosos de esperanza, transformación y crecimiento espiritual. Y comparte este video con alguien específico en tu vida que necesita escuchar urgentemente que no importa cuál haya sido su pasado, cuán profundas sean sus heridas, o cuán perdido se sienta, Dios todavía tiene un futuro glorioso, un propósito único, y un amor incondicional esperándolo. Que la paz sobrenatural, la libertad completa y la transformación radical que María Magdalena experimentó se conviertan también en tu experiencia personal, comenzando hoy y continuando por toda la eternidad.